Hare Krishna, continuamos con la lectura del libro Srila Prabhupada, un amigo para todos, el primer capítulo, segunda parte. Bhakti Pramod Puri Maharaj. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj fue iniciado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en 1921. Es el fundador acharya de la Gopinath Gaudiya Math. Esta entrevista fue llevada a cabo en marzo de 1999 en la Gopinath Gaudiya Math en Jagannath Puri. Srila Puri Maharaj dejó este mundo en Kartik de 1999. Al momento de esta entrevista, Srila Puri Maharaj estaba en cama, con la salud frágil y usaba una máquina de oxígeno. Sus sirvientes estaban restringiendo el darshan, pero un mensajero había hablado antes con Maharaj acerca del libro que estaba por venir de las entrevistas sobre Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Puri Maharaj respondió que tenía algo significante que compartir, y yo tenía permiso de hablar con él. Consideré esto mi gran fortuna. Recé por esta oportunidad de reflejar la intención de Srila Puri Maharaj de compartir algo significante e inspirar a todos los devotos que siguieran este ejemplo de humildad y devoción. Él habló en bengalí, que fue traducido luego a mí. Primero, Srila Puri Maharaj amablemente tocó mi cabeza y me dio una piadosa bendición. Luego, habló con gran sentimiento, sus ojos brillaban con lágrimas, diciendo lo maravilloso y la buena fe que tenía Srila Prabhupada, porque él había complacido a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, más allá de lo que cualquiera podría desear. Luego agregó que Srila Swami Maharaj lo había ayudado de una manera especial. Como todo el mundo sabe, Srila Prabhupada fue siempre un protector de sus discípulos occidentales. Él realmente quería que los Vaishnavas de la India aceptaran a sus seguidores como Vaishnavas brahmanas, cualificados por su sinceridad de realizar todos los aspectos de la deidad Seva, incluyendo cocinar, ofrecer y servir prasadam. Regularmente hacía alusión a esto en sus cartas y en otros intercambios con ellos. Srila Puri Maharaj humildemente reconocía el coraje de nuestro Srila Prabhupada. Años después, él y otros hermanos espirituales fueron a donde Srila Prabhupada estaba alojado, en el templo de Krishna Balaram, cuando él se estaba preparando para dejar este mundo. Allí, ellos disfrutaron varios intercambios de corazón. En esta entrevista, sin embargo, Srila Puri Maharaj se centró en su punto, referido solo a una de las interacciones. Srila Prabhupada les pidió de corazón a sus hermanos espirituales de disculpar cualquier ofensa que él pudo haber hecho en el proceso de predicar su trabajo. Srila Puri Maharaj respondió que Srila Prabhupada no había cometido ninguna ofensa. Si algo quería decir, eran ellos quienes habían hecho algo así, y él no debía preocuparse por eso. Luego, Srila Prabhupada gentilmente dijo que él se iría pronto de este mundo, y le pidió a Srila Puri Maharaj que le ofreciera un obsequio. Srila Puri Maharaj contestó: sí, seguro, le daré lo que sea. Srila Prabhupada dijo que él había deseado mucho realizar el parikram de Giriraj Govardhan y Sri Brajamandala, pero no le era posible hacerlo. Entonces le dijo a Srila Puri Maharaj que él recordara cuando su Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, se estaba yendo de este mundo. Srila Puri Maharaj había deseado que cantara para él, pero no le fue posible hacerlo. Srila Prabhupada luego le pidió a Srila Puri Maharaj: ¿cantarías por mí ahora? ¿Cantarías Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan? De esta manera puedes ayudarme a realizar el parikram. Srila Puri Maharaj luego cantó muy suavemente mientras Srila Prabhupada cerraba sus ojos y escuchaba. Lágrimas estaban cayendo de ambos de sus ojos. Luego de un tiempo, Srila Prabhupada abrió sus ojos y le preguntó si podía ahora ofrecer desde su corazón un regalo a Srila Puri Maharaj de manera recíproca. Srila Puri Maharaj dijo que, desde luego, él estaría dispuesto a aceptar cualquier cosa de él. Srila Prabhupada le susurró a sus discípulos
que volvieron luego de unos minutos con un plato de maja prasadam de Sri Sri Krishna Balaram y Radha Syamasundar. Con amor, Srila Prabhupada le pidió a su discípulo occidental ofrecer a Srila Puri Maharaj este regalo. Srila Puri Maharaj lo aceptó y honró en prasadam, que había sido cocinado, ofrecido y servido por los seguidores occidentales de Srila Prabhupada. Srila Puri Maharaj apreció profundamente este intercambio. Él concluyó la entrevista describiendo cómo Srila Prabhupada fue tan amable con él, como él alentó la idea de que todas las yivas están cualificadas para tomar bhakti sin distinción de casta o credo, y que el movimiento de Sankirtan de Mahaprabhu se basaba en esto. Él habló de nuestro Srila Prabhupada, alentándolo por este especial intercambio, y que ahora él también había sido bendecido para predicar en este camino, para aceptar sinceramente almas de todos los lugares de este mundo y para complacer su Gurudeva practicando esta misión de prédica internacional. Él quería que todos conozcan cómo Srila Prabhupada lo había inspirado de este modo. Él terminó diciendo: Doyal, Doyal, tan amable, tan amable. Srila Puri Maharaj predicó activamente a los occidentales hasta su partida, iniciando e inspirando profundamente un gran número de personas y ayudando a esparcir el movimiento de Sankirtan alrededor del mundo. Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj es un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y fue un amigo y asociado de Srila Prabhupada. La siguiente narración fue contada por su discípulo, Sripada Bhakti Ujjvala Muni Maharaj, quien vivía en la Gopinath Gaudiya Math de Daushi Mandir en Vrindavan. Nunca me encontré con Swamiji, entonces todo lo que aquí digo es lo que escucho de las memorias de mi Gurudeva. Él siempre hacía vajans y desapareció en 1991. Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj, que anteriormente era Narottamananda Brahmachari, Srila Keshava Maharaj y Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj fundaron la Gaudiya Vedanta Samiti en 1940. Mucho tiempo después, cuando Swami Maharaj vino de vuelta a India del occidente, él estableció su mat y empezó a administrar. Mi Guru Maharaj y Madhava Maharaj fueron invitados para ser administradores. Por unos años, mi Guru Maharaj fue a reuniones en Mayapur. Después, él escribió cartas a Jayapadaka Maharaj, porque le dijeron que no fuera personalmente a las reuniones, sino que con cuidado le escriba cartas cada año. Mi Gurudeva estaba ayudando a ISKCON a restaurar los sagrados lugares de pasatiempos de Brajabhumi y Mayapur, donde Mahaprabhu y todos sus seguidores tenían sus lilas. Él estaba dando su contribución para mejorar aquellos lugares. Mi Gurudeva me dijo que él y Swamiji solían tener maravillosas discusiones juntos. Ellos disfrutaban el katha sobre Srila Bhaktivinoda Thakur, sus escritos y canciones. Mi Gurudeva me recordaba cómo él y Swamiji Maharaj discutían sobre Bhaktivinoda Thakur, siendo el séptimo Goswami. Él estableció esa línea. Años después, todas las personas respetaban a Shishir Kumar Ghosh como un Vaishnava que se llamaba Bhaktivinoda el séptimo Goswami. En Calcuta había un diario cotidiano, Amrita Patrika, y Shishir Kumar Ghosh era el dueño. Mi Guru Maharaj era el subeditor de esa pátrica antes de que se uniera a la MAD. Entonces, mi Guru Maharaj sabía bien todas esas cuestiones. Guru Maharaj me dijo cómo él había discutido por largo tiempo con Bhaktivedanta Swami Maharaj sobre si Srila Bhaktivinoda Thakur realmente era el séptimo Goswami. Esa era una discusión que tenían. Una vez, mi Guru Maharaj y Bhaktivedanta Swami Maharaj se estaban quedando en la MAD de Bombay en el August Country Road. En ese tiempo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada fue a visitarlo al MAD. Todos los discípulos, Bhakti Rajak Sridhar Goswami Maharaj, Madhava Maharaj, Goswami Maharaj, Madhusudan Maharaj,
Abhay, Charanarabindam Prabhu y muchos devotos cercanos se estaban quedando cerca de Prabhupada. Estaban hablando entre ellos sobre predicar. La pregunta era, ¿quién iría al oeste? Ellos ya tenían algunos detalles sobre Occidente, y algunas preguntas y respuestas estaban dando lugar. En ese tiempo, Srila Siddhar Maharaj le preguntó a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada sobre mi Guru Maharaj. Srila Prabhupada contestó, Narottam Prabhu, él puede ir, él está predicando en Bombay en inglés. Es un experto en predicar, le doy mis bendiciones si él va. Pero mi Gurudeva le pedía a Prabhupada, por favor, Gurudeva, no me pida a mí, no puedo estar de acuerdo en ir allí por la separación de usted, no lo toleraré. A pesar de la fuerte separación del Sangha de Prabhupada, Gurudeva estaba preocupado, su mente estaba sufriendo y él estaba llorando. Él era un brahmachari en ese tiempo, solo 27 o 28 años de edad. Él estaba preocupado de que si Gurudeva le daba la orden y él no podía hacerlo, él caería. Cuando Prabhupada se dio cuenta de lo que había en su corazón, dijo, está bien, no hay problema. Luego, alguien hizo de nuevo la pregunta, y Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada mismo sugirió el nombre de Abhay Babu. Claramente dijo, Abhay Charanarabindam, él va a ir. Ciertamente, él es capaz de hacerlo. Él también es predicador, habla en inglés. Entonces no habrá problema que tú no vayas. Él irá. Mi Gurudeva recuerda que aquel incidente muy claramente, cómo Abhay Babu reconoció aquella orden y cómo, admirablemente, se convirtió en verdad. Luego, Swami Maharaj fue al oeste y recibió las bendiciones de Srila Prabhupada. Bendiciones significa haber recibido el poder, la fuerza en su corazón. Cuando él fue al oeste, era una situación de caídas y subidas. Muy discretamente él predicó allí. Algún tiempo, una carta vino a mi Guru Maharaj en India con su descripción. En ese tiempo, Guru Maharaj me dijo, Swami Maharaj está dando gran energía para predicar, muy buenas cualidades. Gurudeva me dijo cómo Swamiji predicó alrededor del mundo por la bendición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, con alma y corazón. A pesar de que haya ido solo, los ánimos de predicar en su corazón eran fuertes. Esta clase de cualidades de dedicación es muy rara. Sripada Nayanandana Das Babaji Maharaj. Sripada Nayanandana Das Babaji Maharaj fue iniciado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Esta entrevista fue realizada el 9 de marzo de 1999. Desde aquel entonces, Sripada Babaji Maharaj dejó este mundo. Vivo en Champajati, en Navadvip Dham, en Gaura Mandal, y soy el sebaíte del templo de Gaura Gadadhar. Tomé Babaji Bella de uno de mis hermanos espirituales. Este fue uno de los primeros templos usados por la Gaudiya Math para los peregrinos, y fue donde Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj tuvo su base Gaura Mandala Parikram. Cada año, cientos de devotos acampan afuera en el césped al lado del mandir. Usualmente vivía en Champajati, aquel era donde mi familia residía, pero con frecuencia visitaba el mat de Srila Bhaktisiddhanta Maharaj en el Bagh Bazar en Calcuta, y era allí donde conocí por primera vez a Sri Abhay Charan Prabhu en 1927. Solíamos asociarnos juntos en el mat. Tuvimos una cercana asociación en aquel tiempo, aunque yo era un brahmachari y él era un grijasta. Porque esperó 11 años antes de tomar iniciación, yo fui iniciado antes que él. Sin embargo, él tenía más años que yo y era mayor en muchos aspectos, mayor en edad, mayor en cualificación y mayor en conocer a nuestro Gurudeva. Abhaya Prabhu se comportaba muy humildemente con todos, aunque era mayor de muchas maneras para la mayoría de las personas que vinieron después de esos años. Él siempre daba dandavat a otros porque ellos habían tomado iniciación primero. Sin embargo, él había hecho aquella conexión de devoto con nuestro Gurudeva primero. Él no había tomado iniciación formalmente hasta entonces por su familia y su negocio. Claramente recuerdo lo serio, simple y humilde que era. A veces, cuando estaba en Calcuta,
iba a visitarlo en el Siddhakanta Varnashram, donde tenía su casa y los negocios de química. Sat Prasagananda Brahmachari, quien tenía 93 años de edad, y Satyja Prabhu, quien tenía 73, solían acompañarme cuando visitaba su casa en el Sita Varnashram. Él nos tenía mucho afecto, siempre daba la bienvenida a sus invitados en el mat, ya sean hermanos espirituales o jóvenes brahmacharis que no eran hermanos espirituales o que no hayan sido iniciados. Cuando íbamos a predicar en los programas de Calcuta, a veces terminábamos muy tarde en la noche. Íbamos a esas horas en la noche y su política era siempre de abrirnos la puerta para que estemos con él, aún sin haberle avisado antes. Solíamos ir y golpear en la puerta, y él siempre abría la puerta para recibirnos. A menudo hasta nos daba su propia habitación y él dormía afuera, en el living. Cuando nos despertábamos en la mañana, nos cocinaba prasadam. Fuimos allí tantas veces. En muchas ocasiones, también fui como invitado a su casa junto a Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj. Recuerdo que después, cuando Abhay Charan Prabhu vivía en Calcuta, nos contó que no tenía instaladas deidades en su casa en ese tiempo porque su esposa y su familia no estaban a favor. Su esposa había sido iniciada por Bhaktisaranga Maharaj, quien era uno de los hermanos espirituales. Prabhupada había hecho los arreglos para que sea iniciada, pero ella no estaba muy involucrada. Él tenía su propia habitación en la casa y la mantenía muy paca para un estándar muy elevado. Él tenía fotos en el altar de las deidades de Radha Krishna, Sri Sri Gauranitai y su Gurudeva. Adoraba aquellas imágenes todos los días y ofrecía boga en las casas. Él hacía la mayoría de aquel seba solo. Nos dimos cuenta de lo cuidadoso que él mantenía su estándar. Tan lejos como entiendo, Abhay Charanarvindan Prabhu tuvo el estándar más alto para el tiempo que él conoció por primera vez a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y especialmente después. Vimos que cantaba 16 rondas por día, aun cuando no había tomado iniciación formal, y esto era durante el tiempo que estaba trabajando tiempo completo en el trabajo. Cuando sea que lo encontráramos, estaba cantando. Cuando tenía un tiempo después del trabajo, inmediatamente se asociaba con los diferentes devotos de la Gaudiya Mat. Él, seguido, iba al Bag Bazar y también iba en tren algunas veces a Navadvip y Mayapur. Claramente, recuerdo unas ocasiones muy especiales que involucran a Abhay Charanarvindan Prabhu y a nuestro Gurudeva. La primera ocurrió en el mat de Sri Chaitanya, en Sridham Mayapur. Nuestro Gurudeva solía caminar de un lado al otro solo en el balcón que estaba subiendo las escaleras. Un día lo estaba visitando cuando estaba caminando, rodeado de una multitud de muchos sañás de alto rango y brahmacharis. Luego vi que Abhay Charanarvindan Prabhu había venido a visitar desde Calcuta. De alguna manera, nuestro Gurudeva inmediatamente lo sintió venir y mientras estaba caminando allí, indicó con un gesto para que Abhay se acercara a él. Prabhu se acercó lenta y humildemente, y Gurudeva lo recibió cálida y afectuosamente, y luego abrió la puerta y le hizo señales al Prabhu para que entrara a solas con él. Ellos se quedaron algún tiempo dentro. Todos los otros devotos estábamos maravillados que Gurudeva mostró su preferencia por un grijasta de ropas blancas que vivía fuera de la mat. Todos estaban discutiendo esto. Especialmente me di cuenta de lo hermoso y refulgente que lucía cuando salió de la habitación de Gurudev. El último año que nuestro Gurudeva organizó y realizó el Gaura Mandala Parikram, miles y miles de peregrinos se reunieron en nuestro mandir en Champajati. Allí había una aldea entera llena de tiendas en todas direcciones. En la noche del último día, uno de nuestros hermanos espirituales había recién llegado a Navadvip, habiendo regresado de Londres en barco. Había ido a predicar, pero había regresado sin haber tenido éxito. En la mañana, cuando Guru Maharaj estaba dando su charla, él explicó que fue su primer deseo que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu sean dispersas en los países occidentales. Él preguntó cómo sucedería la visión de Srila Bhaktivinoda Thakur, que esto pasaría, y fue también
el último deseo de su madre, Srimati Bhagavati Devi, para él antes de que dejara el mundo. Consecuente a esto, había estado deseando y estableciendo los fundamentos de la Gaudiya Mat de llevar a devotos allí a predicar, pero hasta entonces aquellos intentos habían sido en vano. Hasta ese momento, en su charla, me di cuenta que algo muy misterioso estaba sucediendo. Guru Maharaj estaba mirando fuera del grupo de devotos, especialmente en el frente, donde todos los sannyas y brahmacharis estaban en ropas rojas. Luego tornó su cabeza y miró por encima de su lado derecho, donde estaba yo sentado. Él estaba mirando con intención a alguien y se volvió silencioso por un momento. Empecé a mirar por sobre mí y claramente vi que la persona con quien estaba haciendo contacto visual era Bhai Chanarabindam Prabhu. Pensé que ellos estaban mirando de una manera especial. Luego Guru Maharaj de nuevo se dirigió a la audiencia enfrente a él y dijo: «Pero tengo una predicción. No importa cuánto sea el tiempo en el futuro, predigo que uno de mis discípulos cruzará el océano y aquel devoto traerá al mundo entero». Recuerdo este incidente y Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj en verdad hizo que pasara exactamente de esta manera. Srimati Gargi Devidasi. Srimati Gargi Devidasi, la hermana de Uma Didi de la Kesavaji Gaudiya Mat, se volvió discípula de Prayash Keshava Maharaj en 1940. En 1940, cuando nuestra primera Gaudiya Vedanta Samiti Mat estaba estableciéndose, todos conocían a Srila Swami Maharaj como Abhay Charan Babu porque él era un grijasta. Lo recuerdo yendo muchas veces al Mat en Chunchura. Venía de Calcuta y se quedaba en el Mat todas las noches del fin de semana. Cuando nos visitó Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Prayash Keshava Swami Maharaj, estaba con nosotros, y ellos se asociaron juntos de manera privada e íntima. Nos dimos cuenta que ellos profundamente discutían el Harikatha. Como el mate era pequeño, a veces se quedaban juntos en una pequeña habitación. Él era un amigo íntimo de nuestro Gurudeva y todos nosotros lo respetábamos. Abhay Babu era un devoto mayor y un hermano espiritual de nuestro Gurudeva. Daba clases de Chaitanya Charitamrita y Srimad Bhagavatam. Durante ese tiempo, su reputación se hizo bien conocida. Era considerado un erudito, un Vaishnava avanzado, humilde y cuidadosamente absorto en la conciencia de Krishna. En ese tiempo, también era un hombre de negocios que vendía químicos y productos farmacéuticos en Calcuta, pero notaba que el apoyo a su familia parecía generar un conflicto. Él también estaba absorto en la conciencia de Krishna. En aquel entonces, su entusiasmo por servir a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, reforzando la escritura y la prédica, tenían más fuerzas que nada más en su vida. Ahora, mucho después, todos los Vaishnavas están viendo los frutos de su conciencia de Krishna. Srila Damodar Maharaj. Srila Damodar Maharaj es un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Residía en Jagannath Puri al momento de su entrevista y desde entonces ha dejado este mundo. Me encontré a Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. En aquel entonces lo conocí como Abhay Charanarabindam Prabhu o afectuosamente como Abhaya Babu, tiempo antes de que viniera a América. Yo tenía 16 o 17 años cuando me uní a la Gaudiya Mat. Su hijo mayor tenía los mismos años que yo. Entonces, Abhay Babu era como mi padre y me trataba como su hijo. En aquel entonces, era el escritor de la Gaudiya Patrika. Era un buen escritor y también presentaba artículos a otras publicaciones de la misión Gaudiya, el Harmonis. Cuando sea que venía a la Mat, se quedaba por 2 o 3 días. Lo recuerdo, sentado solo con alguno de nuestros hermanos espirituales, hablando con ellos de manera muy amistosa. Todos los hermanos espirituales eran como una familia. Era muy amistoso con todos los devotos, pero especialmente cercano con algunos, como Sridhar Maharaj, Bharati Maharaj y Bhakti Pradipatirtha Maharaj.
quien eran discípulos originales de Sarasvati Thakur, Vinod Bihari Brahmachari, quien más tarde tomó sañás de Sridhar Maharaj, y Krishnadas Babaji Maharaj, eran íntimos amigos de Abhay Babu también. Vinod Dada, Vinod Bihari Brahmachari, quien más tarde se convirtió en Keshava Maharaj, era el director de la Chaitanya Math. Durante este tiempo, Abhay Babu a veces venía a Mayapur y hablaba con él. También recuerdo cuando estaba viviendo en Sharagram, iba allí a visitarnos junto a Srauti Maharaj y compartíamos maravillosos kirtan y harikatha. En muchas ocasiones también vi a Swami Maharaj y a Bhakti Saranga Maharaj hablar juntos sobre asuntos personales, intercambiando ideas y pensamientos uno con el otro. Pishima Bhagini estaba conectada a nuestra familia. Ella era una hermana espiritual de Harinama y más tarde se convirtió una Diksha discípula de Bhaktisaranga Maharaj. La recuerdo que siempre servía y cocinaba en la Gaudiya Math. De esta manera, tenía una relación cercana entre Swami Maharaj y Goswami Maharaj, Srila Bhaktisaranga Maharaj. Swami Maharaj solía tratar de llevarme con él a América. Me trataba como un hombre de casa de su propia familia. Me escribió muchas cartas desde América, las cuales guardé. Había casi 40 cartas y ahora Nitai Chand las tiene. Deseo publicarlas en un libro. Y me prometió imprimirlas y luego devolvérmelas. En estas cartas en inglés, Swami Maharaj me contaba sobre ISKCON en América y escribía que debía tratar de ayudarlo en sus programas de prédica, para hacer arreglos y predicar al público. Me pidió, ¿puedes venir a América? Le contesté. A nuestro Gurudeva le encantaría que Srila Bhakti Rakshad Sridhar Maharaj hablaba en inglés, pero él no iba a ir, entonces, ¿cómo yo podría ir? Dio una orden directa a Srila Tirtha Maharaj, Srila Vana Maharaj, Goswami Maharaj y a usted, pero no a mí. Solamente tenía 22 años de edad cuando nuestro Guru Maharaj partió. La orden especial de viajar a países extranjeros no se me había hecho a mí. La orden no estaba sobre mí. Cuando Swami Maharaj se estaba quedando en su cabaña en Mayapur, solía ir y visitarlo allí. Era mayor para mí de ambas maneras, en edad y en avance espiritual. Solamente discutíamos tópicos espirituales y prédica. Nunca hablábamos acerca de asuntos materiales. Era como su sisya, discípulo, entonces no era apropiado para mí de preguntarle de otros asuntos. Un día, sin embargo, le pregunté, entre sus discípulos, ¿quién es el mejor? Él dijo que eran todos principiantes y luego se rió. En otro momento, le pregunté a Swami Maharaj, ¿cómo es la vida de las personas de los países extranjeros en comparación a la nuestra en India? Él contestó, hay algunas diferencias. Ellos deben pasar del cristianismo al vaishnavismo. Para conocer a Sri Chaitanya Deva, es muy difícil atraerlo. ¿Cuál es la diferencia entre Chaitanya y Jesucristo? Chaitanya Mahaprabhu es Dios mismo, y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a Puri y habló con los brahmanas de allí. De esta manera, me explicó alguna idea de su introducción para los occidentales. En otro momento le comenté, tienes muchos discípulos viniendo de todo el mundo. Ellos son diferentes de los de la India. Él me respondió, los extranjeros también son cercanos a mí. Ellos están haciendo un gran esfuerzo para unirse a nuestra religión. Los nuevos que vienen están agradecidos. Swami Maharaj me dijo que era difícil para los extranjeros tener una vida espiritual libre, porque hay mucha maya allí. Discutimos eso también con Srila Sridhar Maharaj. Algunos alemanes vienen a Sarasvati Thakur y le dan Harinama, pero ellos no dan Diksha a nadie de Alemania o Inglaterra. Consecuentemente, algunos hermanos espirituales están en contra de que Swami Maharaj le dé Diksha a ellos, pero nuestro Guru Maharaj estableció el Pancharatrika Diksha para el servicio del Hari y del Guru. Lo que Swami Maharaj ha hecho es bueno para nuestra línea. Fue capaz de hacer esto para la prédica. Él es especial. Krishna Shakti Vinanahi Tara Pravartana. Uno no puede predicar el mensaje de Mahaprabhu a menos que esté especialmente empoderado. Srila Sarasvati Thakur especialmente empoderó a Swami Maharaj para que pueda realizar esta expansión del canto de Harinama. Swami Maharaj
Fue muy afectuoso conmigo, y yo tenía especial afecto por él. Estaba lleno de amabilidad hacia mí. Me apreciaba por el hecho de servir a la Mayapur Chandrodaya Mandir y defender su estilo de prédica ante otros. Traté de ayudarlo a comprar la isla en Mayapur, pero fracasamos. Aún así no me importó, quería ayudarlo. Arreglé alguna tierra para él para comprar en Isodiana, por la línea de ISKCON. Obtuve 30 vigas, 10 acres de tierra. Las negociaciones no eran directas con Swami Maharaj. Nitai Chan hizo los arreglos y tomó la tierra. Más tarde, ellos construyeron el Samadhi de Swami Maharaj en esta tierra de Mayapur. Hace Bhaktivedanta Swami Maharaj, seguido por Srila Sarasvati Thakur, y la línea de Sarasvati Thakur es una brahmana de línea. Él hizo brahmanas. Swami Maharaj tomó nacimiento en esta línea de Udarana Datta Thakur. Él me dijo esto acerca de la familia. En el Krishna Lila, Udarana Datta era un amigo de Krishna, un Saka. Me parece que su naturaleza era de la línea de Udarana Thakur. Él se volvió un Gopi Baba de un linaje amigable. Esa es la línea de Sarasvati Thakur, la línea de Rupanuga para los Rasika Brahmana. Sriman Krishnadas Prabhu. Sriman Krishnadas Prabhu, un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, reside en el hospital de Swarup-Ganj en Godrumadvip. Es mi buena fortuna recordar a Srila Bhaktivedanta Swami. Rezo por los devotos y por la bendición de que pueda hablar algo acerca de él. Cuando fui a la mat de nuestro Gurudeva, tenía solo 20 años de edad, mucho más joven que Srila Swami Maharaj. Su tez era clara, su manera profunda y su apariencia era muy hermosa. Recuerdo haberle dicho: «Tienes tan vasto conocimiento de inglés, por favor, predica por nuestro Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Enseña a los extranjeros». Luego respondió: «Sí, tú eres solo un chico, pero voy a tratar de seguir tu consejo. Si nadie va a predicar al mundo entero, entonces nadie va a aprender acerca de su deber de servir a Dios. Nadie va a aprender acerca del propósito más importante. Lo haré más adelante». Aquello fue 66 años atrás. No lo volví a ver hasta que regresó de los países extranjeros. Había un gran programa de Pandal, un festival Hare Krishna, en 1971. Él invitó a algunos de sus amigos, relativos y especialmente las diferentes Gaudiya Math. También recibí una invitación. Era una invitación adornada y yo fui muy honrado. Porque había recibido una invitación, pensé que iba a ser un festival pequeño. Pero cuando llegué, había lakh y lakh de personas, cientos y cientos. Fue un inmenso programa de Pandal y yo estaba completamente anonadado. Muchos de nuestros hermanos espirituales estaban allí. Llegué más tarde y estaba lejos en el fondo, de modo que no pude escuchar la lectura. Pero cuando vi a todas esas personas que habían ido a ver a Srila Swami Maharaj, me sentí tan orgulloso de eso. Cuando el programa terminó y Swami Maharaj se estaba yendo, quise ofrecerle mis respetos, pero la multitud de personas lo acompañaba mientras él se marchaba. No pude estar en su camino para captar sus ojos. Él estaba viniendo hacia mi lado, pero había tantas personas enfrente de mí. Estaba sosteniendo mi invitación con las dos manos, tratando de mostrársela. Luego, increíblemente, él me vio, se frenó y vino hacia mí. El público se abrió y quedamos juntos. Él me sonrió y dijo: «Estoy tan feliz de haberte encontrado. Quería honrarte porque tú les estás dando la gloria a nuestro Gurudeva. Aun cuando ha sido hace tanto tiempo desde nuestro tiempo en Calcuta, él me recordó y habló afectuosamente. Me abrazó y agradeció por venir a su programa de Pandal. Hizo parecer como si hubiera sido yo quien lo honró a él por haber asistido. Fue tan humilde». Srila Bhaktivaibhava Puri Maharaj. Srila Bhaktivaibhava Puri Maharaj nació en 1912. Él recibió iniciación Harinama de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada y Diksha de Srila Bhakti Sarasva Giri Maharaj. Es acharya de la misión de Sri Krishna Chaitanya de la Gaudiya Math. Conocí a Srila Swami Maharaj por primera vez en Calcuta. Él estaba viviendo en la casa de su familia, en Sitakanta,
Barneshilam. Esto fue al principio de 1940, cerca de 1943, cuando se encargaba del mantenimiento de su negocio de medicina, distribuyendo fórmulas que había descubierto. Algunas veces iba a esa dirección con Sridhar Maharaj y Keshava Maharaj y nuestro Asram Maharaj. Íbamos allí a colectar para Navadvip y para otros negocios. Ahí fue cuando me lo presentaron. Aún en aquellos días tempranos, él me dijo sobre su futuro programa de visitar América. Nos mostró los libros que había escrito del Bhagavad y su revista de Vuelta al Supremo. Hablamos muchos tópicos y nos asociamos juntos en aquellos años hasta aproximadamente 1946. A menudo me preguntaba si yo iría con él a América. Él quería que yo dejara la institución y me volviera subdirector de su revista. Le dije que era porque yo era parte de la institución y también joven, yo no quería ir a los países extranjeros. En 1948 fui enviado por Srila Tirtha Maharaj a la Ramananda Gaudiya Math en el río Goadari para ser el presidente del templo allí. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada había instalado las huellas de Mahaprabhu allí en 1932. Algunos años después de esto, Srila Swami Maharaj tomó la orden de sannyas de Keshava Maharaj en Mathura. Él dejó India, el templo de Damodar en 1965 y no lo volví a ver de nuevo hasta que regresó de los países occidentales. En 1971, él vino a nuestro templo de Rajamundry. Quería que viniera a abrir el templo, así que le escribí, pidiéndole que participara. Él me escribió de vuelta una carta que aún tengo aquí, aceptando venir. También escribió eso a casi todos sus hermanos espirituales. Yo apreciaba su prédica. Luego él vino a nuestra celebración con algunos estudiantes, algunos sannyas y brahmacharis. Se quedó por una semana. Ellos también vinieron al Vishapatnam e inauguró nuestro templo. Por 20 días se quedó aquí con muchos de sus estudiantes mayores, pero no recuerdo todos sus nombres. Después de esto, Srila Swami Maharaj nos pidió que volviéramos a Mayapur con él a atender la puesta de la ceremonia de la fundación, la cual ayudé a realizar. Él invitó a todos los hermanos espirituales de Mayapur y lo ayudé en ese tiempo. Muchos vinieron y vieron el festival y asistieron al gran festín. Él los recibió, pero luego algunos de ellos se quejaron porque él había aceptado el título de Prabhupada. Él les dijo cómo alguien había permitido que los estudiantes lo llamaran por ese nombre, pero era una gran necesidad y ¿qué se podía hacer ahora? Discutimos esto más tarde, y le dije a alguno de los hermanos espirituales que ellos debían aceptar su nombre en luz de todo el servicio que había hecho en el mundo. Otros, en nuestra línea, habían aceptado aquel nombre, entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando todos ellos partieron, distribuyeron prasadam junto con un libro, ropa y 5 rupias. Krishnadas Babaji también estaba presente. Me quedé allí por 7 días. Swami Maharaj solicitó que Ananda Prabhu lo ayudara a cocinar el Mayapur. Ananda Prabhu pasó 2 años allí con Maharaj. Él era muy estricto, pero no pudo lidiar exitosamente con los discípulos occidentales y se fue. Srila Swami Maharaj una vez me pidió que hablara con Vishwanath Dasa, nuestro viejo amigo, quien estuvo en nuestra aldea por 7 días. Él fue el primer ministro de la comunidad brahmana. Swami Maharaj quería que a sus discípulos se le permitiera entrar en el templo de Jagannath en Puri. Él me dio un libro de Krishna, el cual le di a Vishwanath. Le pedí que por favor viera alguna oportunidad de que lo acepten allí. Sin embargo, él no era un primer ministro fuerte. Él dijo que iba a tratar, pero esto no fue hecho y desapareció. Vi a Swami Maharaj otra vez cuando vinimos a Calcuta por algunos grandes encuentros. En 1977 viajamos con muchos peregrinos al templo de Madhava Maharaj en Badrinarayan. Srila Swami Maharaj se estaba quedando por algún tiempo cerca de Rishikesh. Fui allí con Asram Maharaj y algunos otros. Él estaba tendido en la cama y estaba muy contento de vernos. Un discípulo, Hamsadutta Dasa, había escrito un artículo condenando a un científico doctor en Lanka, quien era un ateo. Aunque
Srila Swami Maharaj estaba tendido con su salud débil. Nos estábamos riendo. Tomamos prasadam y regresamos. Una vez le dije: Maharaj, usted debe sobrevivir 10 años más. Él me respondió: ¿cómo puedo sobrevivir? Puedes ver mi pulso. Pude ver que su pulso no se estaba moviendo. Dije: aunque te quedes, estos discípulos occidentales no se unirán. Ellos son testarudos y van a luchar. Debes ponerlos en línea con nuestra tradición. Antes que eso, yo dije: Maharaj, usted ha establecido algunos gurus, pero guru debe ser uno. Él dijo: no, he elegido solo Ritwik para que actúen en mi lugar. Dije: antes de que fallezcas, ellos serán gurus, a menos que bendigas a un guru para que se siente en la Vyasasana. Ellos deben disminuir. Él dijo: ¿qué hacer? Todo es la voluntad de Krishna. Luego de algún tiempo, falleció en Vrindavan. Él nos dio tanto tiempo y aliento de vida para servir su institución. Nadie más ha hecho tanto para mejorar nuestra institución a lo largo de este mundo. Recibió la bendición de Sri Guru Gauranga. Una vez dijo: es todo la bendición de Prabhupada. He cumplido con mi deber. Ahora el resto de ello depende del Señor. Él trabajó duro. Nadie más pudo hacer lo que él hizo en los países extranjeros. Él enseñó todo: cómo decorar y cómo imprimir los libros e incluso fotos, distribución, todo. Tanta importancia le dio en los libros, como Prabhupada dijo. Grandes volúmenes con cubiertas que él había inventado. Poseía todas las cualidades devocionales. Por su prédica, en menos de 10 años, no hay otro ejemplo de nadie haciendo esto. Por introducir el Harinama en cada pueblo y aldea, él ha logrado en efecto la predicción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sriman Devi Prasada Mashkar. Sriman Devi Prasada Mashkar, quien falleció desde el tiempo en que se ha hecho esta entrevista, fue una mujer de negocios que vivió en Calcuta. Devi Prasad habló con lágrimas en sus ojos. Tengo 92 años ahora y estoy sufriendo alguna enfermedad, entonces estoy triste de que no pueda recibirlo con propiedad. Recuerdo mi relación con Bhaktivedanta Swami Maharaj. Nunca fui capaz de olvidarla, aunque le conocí hace mucho tiempo atrás, en 1927 en Calcuta. Tenía 15 o 16 años cuando lo conocí por primera vez. Él estaba en sus 30 en aquel tiempo, un joven hombre de familia. Abhay Charan Prabhu, como lo llamaba, solía venir a la Victoria Memorial todos los días para sus mañanas de caminata. Él no era famoso en aquel tiempo. Él hablaba conmigo cada día cuando caminábamos juntos y él discutía tópicos espirituales conmigo. Era muy amistoso, muy amable para conmigo. Era simplemente maravilloso ver cómo él estaba haciendo bhakti con completa devoción y atención hacia Dios. Solía contarme sobre los síntomas del bhakti, hablando de las escrituras, tales como el Bhagavad Gita. Esta era el tópico principal de discusión. Me hablaba sobre Sankhya y el Jnana Yoga, la sabiduría del Bhagavad Gita. Tal vez aquellos eran los capítulos de su libro que estaba traduciendo en aquel entonces. La otra cosa en discusión era el Karma Yoga. Hablaba sobre los dos asuntos muy extensivamente conmigo durante nuestras caminatas. Me contaba tantas cosas sobre Krishna y el Bhakti. Era un Bhakta y era muy inspirador y afectuoso. Era un grijasta en aquel tiempo, un hombre de negocios en Calcuta, pero recuerdo cómo llevaba puestos sandalias y tenía un chadar sobre sus hombros, como un sañás. Muy seguido, él me dijo cómo había conocido a su Gurudeva y cómo su vida había sido transformada ahora. Su guru le había dicho que hablaba el inglés bien, entonces que él debía ir a los países extranjeros y debía predicar sobre el Señor Krishna allí. Él me dijo que había hecho un voto solemne para hacer esto. Él no tuvo suficiente dinero para ir a América y muchas veces me consultó a mí preguntando ¿cómo voy a ir? Muchos años después escuché que había conseguido que una compañía de barcos a vapor le diera un pasaje gratis a América. Una vez me dijo la cualificación de Dios. Él dijo: Él es el Ser Supremo Absoluto. Sin embargo, Él es una persona. Él está lleno de brillo como el sol, lejos de la oscuridad y la ignorancia. Por conocerlo, solamente uno puede dejar atrás la muerte. No hay ningún otro camino exitoso para la salvación.
Sus palabras llegaron profundas en mi corazón. Casi 70 años después, sigo recordando sus palabras. Ahora me estoy acercando al momento de mi propia muerte. Su presencia y prédica vienen y no siento ningún dolor o temor. Esta es la potencia de una persona tan elevada. Sripad Madhava Das Babaji Maharaj. Sripad Madhava Das Babaji Maharaj, quien ha fallecido, fue conocido por tener 120 años al momento de la entrevista, en 1996. Él vivía en Dwadasaditya Tila, la colina en donde el templo está construido, en el viejo Madan Mohan Mandir, y a pesar de su edad avanzada, todavía era capaz de mantener un programa de actividades regulares. Conocí a Srila Prabhupada hace mucho tiempo, tal vez era en 1930. Él y su joven hermano se quedaron 1 o 2 semanas en una habitación aquí, en Madan Mohan Mandir. Él me dijo que era su primera visita a Brindavan y no conocía a nadie aquí. Esto era antes de su iniciación en la Gaudiya Math. Por supuesto, lo vi más tarde cuando vivía aquí y así es como lo conozco, pero estoy hablando de la primera vez que lo conocí. Algunas veces le traje prasadam, pero realmente no hablaba mucho con él, solo lo observaba. Le diré lo que observé porque fue muy memorable. Por el tiempo que llegó hasta que se fue, no dejó esta colina, no fue a Parikran, no fue a los templos por darshan, no fue a negocios. Simplemente se quedó aquí, en esta colina, y cantó en su yapamala. No miró a nadie, estaba totalmente absorto en su canto. Estaba impresionado por su seriedad y sinceridad. La mayor parte del tiempo él se sentaba y cantaba, pero seguido se paraba en el borde de la colina, mirando sobre el río Yamuna, el campo y el Parikram, hacia abajo hasta el Kaliya Ghat. Estaba absorto pensando en Krishna.